La bioneuromoción, donde incide, es en las relaciones interpersonales y en dar estrategias y recursos para que la gente pueda crecer a través de los conflictos que aparecen en esas relaciones. Y por lo tanto, todos esos recursos y todo ese aprendizaje se puede implementar en cualquier ámbito del ser humano. Claro, muchos os podéis preguntar, algunos que no conozcáis de nada la bioneuromoción, que estáis aquí por primera vez y que digáis, bueno, ¿esto de qué va? ¿En qué consiste? ¿Y qué me puede aportar la bioneuromoción que otras disciplinas o metodologías no me aportan? ¿Sí? Y esta es una buena pregunta, para lo cual me gustaría, en primer lugar, detallar qué hace de diferente a la bioneuromoción de todo lo demás. ¿Sí? ¿Cuáles son pues algunas de esas diferencias, algunos de los principios que la bioneuromoción tiene y que la hace de diferente? ¿Sí? Esto es clave. Y una de las que me gustaría resaltar, y sobre todo son cosas que creo que van muy acorde al título de esta charla, de poder cuestionar nuestra forma de ser y de poder ser alguien más de la persona que estamos acostumbrados a mostrar al mundo, ¿no? Y esto es una sensación que tiene todo el mundo, de decir, mira, yo no sé qué me pasa, tengo muchos problemas en mi vida o en ciertas parcelas de mi vida y no sé cómo enfrentar las cosas. Y siempre trato de enfrentarlas desde el mismo lugar, ¿sí? Es como que siempre represento un mismo personaje, una misma personalidad, y ya no sé cómo quitármela de encima, ya no sé qué hacer porque todo lo que hago no me funciona. Y está claro que las respuestas, las soluciones, tienen que venir desde otro lugar, ¿sí? Entonces, una de las premisas claras que diferencian la bioneuromoción, como os decía, ¿sí? La mayoría de las terapias o metodologías hacen una cosa muy clara, que es, pues, se les sienta a una persona enfrente y escuchan su discurso, escuchan sus reflexiones, sus argumentos, sus opiniones, dan espacio al discurso que tiene la persona y de alguna manera, a partir de ahí, empiezan a hacer el trabajo, ¿no? Es como que confían en los relatos que esa persona trae en ese momento, en esa consulta. La bioneuromoción, en cambio, parte de una premisa muy diferente. Porque la bioneuromoción considera que el peor enemigo del cliente es el mismo. O ella misma, ¿sí? No es nadie más el peor enemigo. Y que esa persona que se sienta enfrente de ese profesional, en el fondo, ¿sí?, en su inconsciente, siempre guarda un interés de conservar y de perpetuar ese problema o ese conflicto que está presentando. Y esta es una verdad muy cruda de aceptar a veces. Que la persona que viene y que por un lado se aqueja de una circunstancia o de un conflicto, por el otro es el primero interesado en mantenerlo. Y esto puede parecer una paradoja, puede ser algo que no se entiende, que no tiene ningún tipo de sentido, pero os lo prometo que es así. ¿Por qué? Porque la persona, a través de ese problema o de ese conflicto, puede obtener muchos beneficios para sí mismo o para sí misma. Y si uno hace ese acto de sinceridad, puede encontrar muchas respuestas desde ya. ¿Sí? ¿Verdad que muchos de vosotros, seguro habéis tenido la sensación de tener un problema, repetir un problema, ¿no? Como que siempre tropezáis con la misma piedra una y otra vez, y los mismos conflictos y las mismas situaciones? ¿Sí? Que llevamos años arrastrando el mismo tipo de bloqueos. Eso nos tiene que hacer pensar. Porque si alguien realmente quisiera resolver una situación, haría todo lo posible para resolverla. Cambiaría cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque eso se solucionará. Pero hay personas que no están dispuestos o dispuestas a hacer ciertos sacrificios para lograr resolver esa situación. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginaros una persona que se queja de que su marido, por ejemplo, una mujer que se queja de su marido,
que está todo el día trabajando y de que pues cada vez que van a cenar o a comer, pues él no desconecta del trabajo y no está realmente compartiendo mesa ahí porque su cabeza está en otro lado y está siempre todo el día trabajando y echándole horas al trabajo. Y él se queja de eso. Por un lado es una situación que le molesta, pero por otro lado es una situación que ella en el fondo está generando. Por eso mantiene esa relación. Y uno de los beneficios secundarios que puede obtener a través de esa circunstancia que por un lado le genera un conflicto es, por ejemplo, que con eso consigue que los hijos solamente se vinculen emocionalmente con ella. Y que por lo tanto domine ese canal de comunicación. Y excluyan al hombre de esa ecuación. La de casos que me he encontrado, así, os podría decir de que eso sucede. De que por un lado yo me quejo de lo que me pasa, pero en el fondo yo obtengo un beneficio a través de eso que no estoy dispuesto a cambiar y que tengo miedo de cambiar. ¿Sí? Y como este ejemplo podríamos poner tantísimos. Desde la persona que se encuentra que no encuentra pareja, por ejemplo. ¿Sí? Un hombre que es incapaz, que pasan los meses y tal y no encuentra absolutamente a nadie. Por un lado se puede quejar de que no encuentra pareja, pero quizá esa circunstancia le conlleva un beneficio, que es mantener su libertad y no tener que ocuparse de nadie y poder disfrutar de cierto tiempo libre. No lo sé, pero en definitiva, siempre, la persona, el cliente, es su peor enemigo. Y muchas veces enfrentar esos problemas y estar en disposición de resolverlos implica cambios a niveles muy profundos. Implica cambios a nivel de nuestro sistema familiar. Implica cambios a nivel de nuestras relaciones interpersonales. Implica cambios a nivel de nuestras relaciones de pareja. Porque cuando uno cambia, no cambia solamente ese uno, cambia todo lo que hay a su alrededor. Y todas las personas que se alimentan de la personalidad que nosotros hemos sostenido hasta ahora, necesariamente van a tener que ajustarse a nuestros cambios. Y ese es un vértigo que muchas personas no están dispuestos a afrontar. ¿Sí? Quieren resolver los problemas de su vida sin cambiar. ¿Os suena esto? ¿Verdad que sí? Es el pan de cada día. Es que el mundo no está bien, ¿no? Hay problemas por todas partes. O es que esa persona hace cual cosa, o esta persona hace tal. O es que me molesta que mi padre o mi madre me digan lo que sea. O es que mi madre está todo el día encima de mí. O es que mi pareja no me hace caso. O es que el otro... Ya, bueno. Pero si en lugar de señalar a las otras personas empezamos a hacer un cambio interno y empezamos a asumir que hay una parte de ti que quiere mantenerse ahí y que no quiere cambiar por miedo. Porque quizás si empieza a hacer cambios, la pareja se va o no acepta ese proceso de cambio. O quizá que nuestros padres no aceptan tampoco ese cambio. O que quizá, en fin, ponemos en jaque nuestra vida. ¿Me entendéis? Entonces, esta es una de las diferencias claves de la bioemoción. Partimos de la base de que la persona que se sienta a nuestro lado es su peor enemigo. Y que hay una parte de su personalidad que tenemos que desafiar y confrontar. Para que pueda resurgir detrás de todo eso una persona diferente. Alguien que se mueve desde un sitio diferente, alguien que se expresa desde un sitio diferente, mucho más auténtico y genuino. ¿Sí? Esa premisa nos lleva a no dar espacio al discurso del cliente, a sus opiniones, a sus argumentos, a sus justificaciones, a todo eso. Porque ese discurso es el que sostiene los problemas que tiene a día de hoy. Y si damos espacio a ese discurso, estamos favoreciendo la perpetuación de esos problemas. ¿Sí? Y el mismo personaje que me explica todo eso es el mismo personaje que en el fondo no quiere que cambie nada. Por eso no hay que darle espacio a ese personaje que existe en cada uno de nosotros. ¿Sí?
esa es una batalla interna que sucede siempre, ¿eh? Siempre está el ego y el self o la personalidad auténtica. ¿Sí? Esto sería como, ¿sabéis la parábola del dueño y el mayordomo? ¿Sí? Que el dueño se va un día de su casa y está de viaje durante muchísimo tiempo y deja al mayordomo para que custodie la casa. Y el dueño, cuando vuelve, se encuentra que el mayordomo se ha apoderado y se ha apropiado de esa casa, cuando no es suya. Pues eso es un poco lo que pasa con nosotros mismos, ¿sí? Que hay una parte de nuestra personalidad, ese personaje, que se ha apoderado de todo lo que somos. Y siempre nos encontramos siendo, pues, la persona que, yo qué sé, que siempre es perfeccionista con lo que hace, o que siempre está enfadada con el mundo, o que siempre está sometiéndose a la opinión de los demás, no sé, o que siempre se está riendo y tratando de hacer el ambiente más distendido cuando hay cosas que le molestan, pero es incapaz de pronunciarlo. Esta es una reflexión que podemos hacer todos. ¿Cómo suelo ser? ¿Cómo me suelo comportar? Y la siguiente pregunta, ¿desde ahí puedo resolver todos los problemas de mi vida? Por supuesto que no. Para eso hay que poner en jaque, hay que poner en duda ese papel y empezar a atrevernos todo aquello que hemos albergado en nuestra sombra, en nuestro inconsciente. Y que tenemos que empezar a relucir, a sacar a flote y a atrevernos a expresar, a pesar de lo que pueda molestar a quien esté enfrente. Porque eso también somos nosotros. Eso también nos define. Y cuanto más tratamos de reprimirlo, peor nos encontramos. ¿Me explico? Entonces, fijaros, otra premisa que diferencia la bioneuroemoción, que es la siguiente. Todos los problemas que una persona presenta, vistos desde otro nivel de conciencia, esos problemas pueden verse como soluciones para nosotros. ¿O no sabéis de casos que gracias a una circunstancia adversa o un conflicto, la persona ha sido capaz de trascender su vida, mejorar en muchos aspectos? ¿Sí? Esto es de lo que se trata. Una de las cosas que la bioneuroemoción pretende transmitir a todos sus clientes es que eso de lo que se aqueja la persona, en el fondo, es algo que le resulta favorable. Porque esa circunstancia le está exigiendo a esa persona que sea algo más de lo que ha sido hasta ahora. Que crezca a través de lo que le sucede. Y esto es importante. Esto también se vincula con lo que decía antes. Por un lado me quejo de ese problema, pero en el fondo es una solución para mí, o es algo que me aporta un bienestar. Y en muchas ocasiones, y esto tiene que ver mucho con una perspectiva sistémica y con nuestra pertenencia a una familia, en muchas ocasiones nuestros problemas particulares son la solución que necesita nuestro sistema al cual pertenecemos. Si yo como mujer no encuentro pareja, quizá eso era una solución para mi madre porque se sintió encarcelada en su relación de pareja. ¿Entendéis? El ser humano funciona por compensaciones. Y nosotros no nos damos cuenta, pero el tipo de relaciones que establecemos, las cosas de las que nos aquejamos, en el fondo, son una solución para nosotros. Quizá otra persona no es capaz de lograr cierta abundancia en su vida y cierto nivel económico y ciertas ganancias que le gustaría conseguir, ¿sí? Porque eso le permite, en cierto modo, justificar el hecho de no mantener a la familia. Cuando en realidad está al gorro de hacerlo. Pero como no se permite expresarlo, utiliza esa excusa, o sea, utiliza esa circunstancia como excusa para no poder hacerlo. ¿Sí? ¿Cuántas veces he visto yo personas que no consiguen sus proyectos personales, que no consiguen desarrollarse profesionalmente, porque hubo personas en la familia que hicieron barbaridades con el dinero y generaron mucho estrés en la familia? Entonces, una forma de evitar ese estrés
es no ganar dinero y que las cosas no me vayan tan bien. Porque se asocia el dinero con peligro. Este tipo de creencias irracionales y de asociaciones inconscientes las encontramos en todos los sistemas. Y ese tipo de conflictos, en el fondo, muy en el fondo, evidencian nuestras lealtades invisibles para nuestros progenitores principalmente, papá y mamá. ¿Sí? Aunque no nos lo creamos y aunque en el fondo pensemos que ya nos hemos independizado del todo de ellos y que no tenemos nada que ver, en muchas ocasiones estamos viviendo todavía una vida que ellos esperaban vivir, no la que nosotros realmente queremos para nosotros mismos. Aunque pueda parecer que sí, ¿eh? Aunque pueda parecer que una persona, pues yo qué sé, una mujer se siente libre, totalmente independiente y autónoma y tiene su proyecto que funciona súper bien, aunque le pueda parecer que y se ha ido pues, a otro país a vivir, lejos de la familia, y diga, no, si yo no tengo nada que ver. Eso también puede ser una compensación de un ambiente muy represivo y limitante que vivía, por ejemplo, su madre. No estoy decidiendo yo. Hay muchas mujeres, por ejemplo, a día de hoy, que pretenden mantener su independencia en todos los sentidos y que les horroriza pensar en un primer momento pues en generar una familia, estabilizarse en algún sitio, generar una relación de pareja duradera. ¿Sí? Y el primer discurso es, no, yo soy feliz como estoy y tal, pero muy en el fondo hay una descompensación. Pero porque están todo el rato tratando de alejarse de todo eso. ¿Me explico? Hay muchos hombres que les cuesta a día de hoy pues mostrar cierto carácter, cierta opinión. Les cuesta un poquito pues respetarse allí donde están. Cada vez que se juntan con alguien, pues toman una posición muy servicial. Y claro, eso también tiene mucho que ver con que quizá han tenido un padre pues muy autoritario o muy abusivo. ¿Me entendéis? No deja de ser otra compensación. Entonces yo soy así porque es lo que necesitaba mamá de papá, pero no es lo que yo necesito. Y quizás esa actitud me está generando problemas. Los problemas siempre nos obligan a revisar nuestra historia familiar y a deshacer un juicio que hemos preestablecido con papá, con mamá, con quien sea, para poder incorporar aquellos aspectos que hemos rechazado de ellos. Y poder ser seres más completos, más íntegros, más completos, ¿entendéis? Esa es la única, pero que no es poca cosa, pero es la finalidad que pretendemos conseguir con la bioemoción. Jung ya lo decía, no quiero ser una persona buena, quiero ser una persona completa. Ni que yo pueda ir integrando cada vez más cosas dentro de mi carácter y de mi personalidad habitual. Esa es la clave de la libertad emocional.